Bueno, iglesia, como les dije, vamos a iniciar vamos a dar una enseñanza que tiene que ver con todos nosotros y tiene que ver aún con el mundo en el que estamos viviendo. El título de esta enseñanza de hoy, la ideología de género, un cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ideología de género, no sé cuántos de ustedes han oído o se han empapado de esto que está sucediendo, de la ideología de género, donde eso, déjeme decirle con todo mi corazón, hermanos, esto es una aberración. La ideología de género viene del mismo infierno, viene la ideología de género, que en muchos países ya está funcionando, está trabajando, pero que algunos países todavía no está funcionando, no está trabajando del todo, pero que va a llegar a darse. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace unos años atrás yo empecé a decir acá de que el matrimonio entre homosexuales iba a llegar el tiempo en que se iba a dar en Costa Rica y va a llegar el tiempo que se va a dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero que hoy veamos, hermanos. Esto es parte de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia muestra. Uno de los acontecimientos más recientes es la noticia de que la Corte Internacional de los Derechos Humanos demanda a varios países, entre ellos Costa Rica, que aprueben el matrimonio igualitario. Algo que ha creado una controversia de opiniones a favor y en contra en estos últimos días. Pero ¿qué nos enseña realmente la palabra de Dios a los cristianos, a los creyentes en relación a esto? Porque muchas personas pueden decir una cosa, pueden decir otra, unos estar a favor, otros en contra. Pero al final el cristiano, el fundamento para nosotros es la palabra de Dios. Es lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos enseña y no lo que alguien diga, sino lo que realmente Dios enseña en su palabra. Ahora, en relación a que la Corte Internacional ha dado este fallo, ellos no lo han dado como una ley que tiene que realmente acatarse inmediatamente, porque yo no sé cuántos de ustedes saben, ellos lo que están dando es una respuesta a algo que el presidente o Costa Rica le hizo una pregunta a la Corte Internacional de qué hacían ellos en relación a este tema del matrimonio igualitario. Lo que Costa Rica acaba de recibir es una respuesta de una simple pregunta. Muchos hoy están diciendo de que definitivamente ya tienen que casarse, pero eso todavía no es, porque en Costa Rica todavía hay un código de familia que está en la Constitución política, y hasta que ese código de familia no se ha cambiado, todavía no se puede dar el matrimonio igualitario. Aunque ellos estén cantando victoria y diciendo que ya es una realidad, en realidad eso no es así. Pero sin embargo el tema es controversial y el tema ha traído mucha polémica, y sobre todo en redes sociales ha traído mucha polémica. Pero vuelvo otra vez a decir lo mismo. Nosotros los cristianos debemos basarnos a la palabra de Dios y no a lo que alguien diga, sino a la palabra de Dios. Y es lo que voy a tratar de dar en esta mañana a la luz de las Escrituras, y que salgamos de este lugar convencidos de lo que la Biblia enseña en relación a la ideología de género, que es un cumplimiento de la palabra de Dios, porque es algo que la Biblia muestra y enseña que va a suceder no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero para entender todo esto, yo quiero empezar, voy a tocar 5 cosas y vamos a empezar desde abajo hacia arriba, como para construir una casa. Número 1, algo que debemos de entender es el pecado en la humanidad a causa de la caída. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde después de que Adán y Eva pecan, el pecado entra, y ese pecado día con día ha crecido o va creciendo. Entonces el hombre por naturaleza es pecador. Vamos a ver muy rápidamente, porque no quiero quedarme mucho ahí. Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Vamos a ir rápidamente
para ver si aprovechamos el tiempo. Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra. Ahí viene hablando de Adán y Cristo, pero dice el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o el pecado entró en el mundo. Oigan, el pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre es Adán. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró en la humanidad. Yo sé que a veces nosotros nos escandalizamos y vemos todo esto como, ¡uy, Dios, qué increíble lo que están haciendo! Pero es parte del pecado del hombre. Es parte de lo que la Biblia nos muestra. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 1 del 18 al 32, donde el apóstol Pablo aquí habla un poquito de ese hombre que es pecador. ¿De qué hace un hombre que es pecador? Dice la palabra en Romanos capítulo 1 del 18 al 32, dice la palabra, hermanos, y cuando lea esto, vea la radiografía en lo que estamos leyendo de lo que está pasando ahora en un mundo caído por el pecado, en este caso. Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Oigan. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, el pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, entre sí. Deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aún sus mujeres. Es como diciendo, el hombre, al ser más sexual tal vez, el hombre puede inclinarse más a hacer cosas aberrantes. Pero aún las mujeres, está diciendo el autor, porque las mujeres se supone son más recatadas, la mujer no es tan sexualmente activa, pero la palabra dice, aún sus mujeres, wow, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el uso natural, o sea, hablando de relaciones sexuales. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus deseos, en sus pasiones, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y hecho mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, oiga, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Es interesante esa palabra, sin afecto natural, es como no tener un amor propio tan siquiera, ni por los demás. No tiene un amor propio ni por los demás. Es increíble eso de afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Hermano, esa es la verdad y la realidad del hombre y del mundo en el cual vivimos. No vivimos en un mundo, hermano, santificado. Vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, un mundo donde el hombre sin Dios va a hacer lo que se le venga a su antojo en su corazón, que está endurecido por el engaño del pecado. De ahí nosotros podemos ver, hermanos, en la televisión, podemos ver en las redes sociales donde hay personas que hacen cosas que usted y yo nos espantamos y muchos diríamos, ni un animal hace eso. Pero esa es la verdad de lo que la Biblia enseña. No solamente de hombres con hombres y mujeres con mujeres. También hablamos de a veces hombres abusando niños y a veces niños de meses ni de años. Un abuelo que abusa de su nieta. Una madre que deja botado a un niño, que lo aborta. Hermanos, estamos viendo cosas increíbles. Pero eso no es de ahora, eso ha sido de toda la vida, porque el pecado del hombre está en el hombre, en la humanidad en la cual vivimos, un mundo caído. ¿Entendemos eso? Eso es importante entenderlo en lo que estamos viviendo y en lo que estamos viendo. Porque, hermanos, siempre ha existido la homosexualidad, toda la vida. Toda la vida ha existido la homosexualidad, el lesbianismo, ha existido el incesto, ha existido la poligamia, hermanos, siempre ha existido el pecado después de la caída del hombre, siempre ha existido. Eso no es nuevo, pero la Biblia sí nos advierte de alguna manera que eso va a ir en aumento. La Biblia habla en un momento cuando el Señor habla de los tiempos finales, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y lo que Él usa es una multiplicación de la maldad. O sea, una multiplicación es de dos números pequeños, en un momento el resultado es gigantesco. Pues igualmente la maldad y el pecado del hombre va a crecer, hermano, en los últimos tiempos, como lo estamos viendo, de una forma acelerada y gigantesca, de la misma manera. Ahora, cuando hablamos de todo esto, hermano, Jesús advirtió sobre estos días que llegarían. El Señor Jesucristo nos advirtió en su palabra. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Déjeme hacer un paréntesis acá. Porque he visto personas que parece que están poniendo su confianza en un hombre, en una persona, para que esto no se dé. Y cuando digo en una persona, hermanos, generalmente en una persona de índole en política. Hermanos, un hombre no va a cambiar la sociedad en la cual estamos viviendo. Un partido político no va a cambiar la sociedad en la cual estamos viviendo. Ahora sí tenemos que buscar ejercer nuestro voto sobre aquellas personas que ojalá tengan principios y valores que vayan a favor de la familia y no en contra de la familia. Pero eso no lo va a cambiar un hombre. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Si una persona que tiene sus principios llegara a quedar hoy de presidente y este hombre tiene la Asamblea Legislativa dividida, él no podrá ejercer realmente autoridad, porque la que decide al final es la Asamblea Legislativa. Ahora, se lo voy a poner de otra forma. Digamos que esta persona o una de estas personas con principios y valores llegue a ser presidente y le quede la Asamblea Legislativa a favor de él para frenar esto que se quiere dar de la ideología de género. Pero el punto es, la va a frenar solo 4 años.
Porque va a haber cambio de presidente y no sabemos el que va a venir dentro de 4 años si va a ser otra persona donde a él no le va a interesar lo que es la familia, lo que es el hogar, y la mayoría del país le va a dar el voto, y al final lo que vamos a hacer es retrasar lo que inminentemente se va a dar. No sé si me están entendiendo. Un hombre no va a cambiar ahora, no va a cambiar lo que ya Cristo ha establecido en su palabra. Vamos a verlo, vamos a ir a Lucas capítulo 17 del 26 al 30. Lucas capítulo 17 del 26 al 30. Lucas capítulo 17 del 26 al 30. Aquí Jesús viene hablando en relación a la venida de Cristo, la venida del reino. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Pero yo quiero que veamos bien claramente acá lo que el Señor está enseñando, y por eso el título de esta enseñanza, la ideología de género, un cumplimiento de la palabra, de lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. En Lucas 17, verso del 26 al 30, dice la palabra. Jesús está enseñando. Y él dice, como fue en los días de Noé. Oye, está hablando antes de su venida, de la venida de Cristo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermano, Jesús está hablando, está profetizando de cómo va a ser el tiempo final, y Él pone 2 periodos de la historia bíblica de cómo va a ser el regreso de Cristo, y ambos acontecimientos que Él da, de alguna manera los está juntando en uno solo. ¿Cuáles son? El tiempo de Sodoma y Gomorra y el tiempo de Noé. En ambos tiempos era tal el pecado y la depravación que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra y destruir el mundo con un diluvio a causa de la maldad y el pecado del hombre, hermanos. Y eso, según Jesús, se va a dar para este final de los tiempos, pero junte los dos. Por eso va a llegar el fin. Y Dios va a desatar su ira sobre un mundo pecaminoso que no quiere volverse a Dios y que cada vez más le da la espalda a Dios. Amén. Ahora vamos a ir a ver esos 2 tiempos. Vamos a ir a Génesis 6 del 5 al 12 y vea la radiografía de lo que Jesucristo está hablando, hermanos. Y cuando hablamos de ideología de género, es que eso es lo que Jesús había dicho en su palabra, hermanos. Y si Dios lo dijo en su palabra, se va a cumplir. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Entendemos eso? Eso no va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice en su palabra se cumple porque es verdad. Ok, pero vamos a ir a Génesis 6, del 5 al 12, y dice la palabra, Génesis capítulo 6, del 5 al 12. Vamos a ver primeramente el tiempo de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No lo ve algo parecido a lo de hoy? Solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
Y le dolió en su corazón y dijo: Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermano, es interesante que Noé fue justo en medio de aquella generación y caminó con Dios. Igual la iglesia debe ser justa en medio de esta generación y caminar con Dios. Igualmente. Así como lo hizo Noé, lo que nos queda a la iglesia. Caminar rectamente, conforme la palabra de Dios, conforme lo que ella nos enseña. Caminar con Dios, y Dios tendrá cuidado de su iglesia, de su pueblo. Verso 10, y engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Hermano, usted enciende el televisor, usted ve las redes sociales y todo es violencia. La tierra se está corrompiendo nuevamente, o cada vez más se está corrompiendo. Y eso fue lo que dio Dios, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y es lo que estamos viendo hoy. Se está corrompiendo la tierra. Se está corrompiendo la sociedad en la cual estamos viviendo. Y hermanos, y con esta ideología de género, cada vez más se va a corromper la tierra. ¿Por qué? Porque ellos van a enseñar a los niños desde que están en el kinder. Les van a enseñar a que ellos pueden darle rienda suelta a sus deseos sexuales, y no importa con quién o con quienes quieran. ¿Y qué quieren ser ellos? Hermanos, imagínense en las generaciones que vienen. Nada más imagínenselo. Una generación sin ley, una generación sin Dios. Una generación que no quiere nada con Dios, y hoy en día el ateísmo está agarrando fuerza. Imagínense dentro de unos años. Por eso, si hay algo que la iglesia debe hoy, es someterse a la palabra y esperar en Dios, confiar en Dios. Hermanos, si tenemos como padres una gran tarea, enseñar a nuestros hijos valores conforme a la palabra de Dios. Como dice ese dicho, a mis hijos los educo yo, es una verdad. No puede ser la escuela, no puede ser el colegio. Tenemos que ser nosotros como padres. Si usted es creyente de verdad, debe darle valores a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si usted dice ser creyente, hermanos, pero solo de nombre, para venir a calentar un asiento en una iglesia, hermano, discúlpeme, pero sus hijos no van a aprender realmente el evangelio. Necesitamos comprometernos con Cristo. Comprometernos con el evangelio, con la sana doctrina, con la palabra de Dios, y enseñar desde el púlpito la palabra para que hayan hogares que caminen en el temor de Dios. Eso es lo que necesitamos. No es solamente que llegue alguien a la política o a la presidencia, no. Nosotros dependemos de Cristo, de Dios y su palabra. De eso dependemos. Ahora, eso es lo que la Biblia da en la radiografía que el Señor habla de ese final de los tiempos. Ahora, en el tiempo de Noé, ahora vamos a ver el tiempo de Lot. Génesis capítulo 19 del 1 al 13. Génesis 19 del 1 al 13. Dice Génesis 19 del 1 al 13, voy a leer igual rápidamente para no perder mucho del tiempo en esto, y dice así: llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma,
Y viéndolos dos, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Oigan, los hombres de la ciudad, estos dos ángeles tomaron forma de hombre masculino, un hombre, forma de hombre. Dice: los varones a la casa, ya me perdí otra vez. Dice: pero antes de que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Oiga, desde el más joven hasta el más viejo. Jóvenes y viejos ya tenían ideas, en este caso, que es lo que vamos a ver, de homosexualismo. Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están esos hombres? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conozcamos, la palabra no es, oiga, como cuando usted conoce a alguien y usted le presenta a alguien y le dice: oiga, este es fulano de tal, le presento a fulano de tal. Esa palabra conozcámoslos, para conocerlos, la palabra es porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Es la misma palabra que usa cuando María, después de que ha concebido a Jesús, la Biblia dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz a Jesús. Y la palabra ahí conocer es la misma. Es para no usar una palabra grotesca o que suene vulgar. En aquel tiempo se usa esa palabra, se llama un eufemismo, cambiar esa palabra para hablar y la palabra suene más suave, para tener relaciones sexuales con ellos. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal que maldad, porque no era para que los conocieran, como les dije, para presentárselos. La maldad era: queremos tener relaciones sexuales con ellos. Era, como dirían en la cárcel, carne fresca. Así era. Verso 8. He aquí ahora, vea lo que hace Lot, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Otra vez la palabra conocer, no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot les dijo: tengo 2 hijas vírgenes, se las doy, hagan con ellas lo que quieran. Y ellos dijeron: no, queremos hombres. Queremos tener relaciones con hombres, no con mujeres. Y acabamos de leer Romanos 1:8, de 1 del 18 en adelante. Cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Porque Dios no diseñó en el cuerpo humano de un hombre o de una mujer el ano para relaciones sexuales. No estableció el ano para eso, sino para dar del cuerpo. Pero ellos querían hombres. Wow. Era hasta el verso 13, pero no lo voy a terminar de leer. Bueno, creo que casi lo terminé. Voy a dejarlo hasta ahí. Ahora yo quiero que vayamos a Judas 1:7. Y Judas hace otra vez alusión a este pasaje de Sodoma. Judas está casi al final de la Biblia. Váyase a Apocalipsis. Y ahí para atrás usted va a encontrar Judas, verso 7. Digámosle que capítulo 1 porque no tiene, pero Judas 7. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, una página atrás, y ahí está Judas.
Dice la palabra en Judas, verso 7, dice la palabra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ir en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora Judas da como otra vez alusión a Sodoma y Gomorra y dice, eso es un ejemplo. Por la depravación sexual que había, Dios va a traer juicio. Y Dios va a traer juicio y un juicio eterno. Llegará el momento de ese juicio. Pero lo que quiero, hermanos, que quede aquí claro es, la ideología de género es algo que la Biblia ya lo había de alguna manera enseñado, porque en la soberanía de Dios, Dios tiene control de todos los tiempos. Hermanos, en la soberanía de Dios, Dios tiene control de todos los tiempos. Y nosotros debemos de estar confiados en la soberanía de Dios. Lo que está sucediendo no debe ser ajeno, o no hemos de ignorar lo que está sucediendo a la luz de la palabra, que es el fundamento para nosotros los cristianos. Y decir, ¿y ahora qué? Como diría aquel, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Nosotros tenemos en quién confiar, y eso fue lo que vimos el domingo pasado. Confianza en Dios. Debemos de confiar en su soberanía, debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo. Amén. Dios está en control de todo. Ahora, punto 3, ya les di el 1 y el 2, ahora el 3. ¿Qué debemos hacer los cristianos entonces al respecto? ¿Qué debemos de hacer nosotros los cristianos, la iglesia cristiana al respecto? Cuando vemos todo eso de la ideología de género, de toda la depravación, de todas las cosas que van a suceder, que van a pasar, porque el Señor así lo predijo. ¿Qué debemos de hacer la iglesia? Hay un pasaje que yo creo que nos da luz en relación a eso. Vamos a ir a 2 de Pedro 2, del 6 al 10. Ahí donde estaban, ahí para atrásito llega 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 7. 2 de Pedro 2, del 6 al 7. ¿Me dicen amén? Ok. Segunda de Pedro, del 6 al 10. Segunda de Pedro 2, del 6 al 10. Dice la palabra, del 6 al 10. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, oigan, impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oigan esto, porque este justo, que representa a la iglesia, representa a los hijos de Dios en medio de esa generación perversa, porque este justo dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En este pasaje nos habla, hermanos, de cómo Dios va a traer juicio, pero también cómo Dios estaba guardando a Lot. Y ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos respecto a lo que estamos pasando? ¿Qué hizo Lot? Afligir su alma. Clamar a Dios por ver todo lo que estaba sucediendo alrededor de él.
Yo creo que no le queda otra cosa a la iglesia que orar, que clamar para que Dios tenga misericordia de su pueblo y para que, hermanos, Dios siga extendiendo su palabra, el evangelio, para que muchos que están allá afuera conozcan a Cristo y sean salvos de la ira de Dios que va a venir. Pero eso no es de luchar, ¿cómo le digo de esta forma? Eso no es una lucha, hermanos, que podemos sostener solamente en la forma política. La lucha es eso, es el pueblo consagrándose a Dios. Lot no pudo cambiar la situación que había alrededor de él. Pero dice la palabra que él afligía su alma, él oraba, él clamaba, viendo por lo que estaba sucediendo. Ahora quiero leerles este mismo pasaje, quiero leérselo en Nueva Traducción Viviente y vea cómo dice este pasaje del 6 al 10, dice: tiempo después Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Verso 7. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Wow, vuelvo a leer esto. Dice, Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Verso 8. Así es, Lot, era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. A él le dolía en su corazón, dice que él estaba atormentado, él se afligía. Y eso es lo que podemos hacer nosotros, la iglesia: afligirnos, llorar, clamar a Dios por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por nuestros nietos, para que Dios tenga misericordia, para que Dios les alcance, para que Dios les guarde. Y pedirle a Él que venga pronto. Porque la iglesia ha olvidado la venida de Cristo. Pero pedirle a Cristo que venga, que vuelva por su iglesia. En medio de todo lo que el Señor había ya escrito en su palabra que se iba a cumplir, esa debe ser la actitud nuestra, hermanos. Yo no estoy en contra, hermanos, de ir y manifestarnos ante el gobierno. Yo fui uno que fui a la marcha. Claro que debemos manifestarnos y decirle al gobierno: no estamos de acuerdo, pero hermanos, pero no lo vamos a cambiar. Debemos de decir y levantar nuestra voz. La Biblia enseña esto. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Pero hermanos, la Biblia también enseña que ellos no van a escucharnos. Pero debemos de hablar. Porque la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Debemos de hablar. Debemos de enseñar la palabra como lo estoy haciendo acá, en la libertad que todavía Dios nos ha dado en este lugar. Porque va a llegar el momento donde tal vez no vamos a tener esa libertad de poder predicar, hermanos, como hoy podemos hacerlo. Va a llegar el momento que tal vez no va a ser así. Tener esa libertad de poder hablar. Porque yo no sé cuántos de ustedes lo sabían, esto va mucho más allá. Ya hay iglesias cristianas, evangélicas, gay, lésbicas. Y ellos están adulterando la palabra para que la Biblia diga lo que ellos quieren que digan. Hermanos, esto es la punta del iceberg, dirían muchos. Estamos en lo que la Biblia habla o enseña, creo yo, principio de dolores, de lo que va a venir a este mundo. Pero muchos parecen que no se están apercibiendo. Y no están entendiendo lo que eso representa. Y vuelvo a eso, no es solamente ir a hacer una marcha. Y está bien eso, pero eso no lo va a solucionar un hombre. Eso no lo va a traer el cambio un partido político. No, la Biblia enseña que eso va a ir de mal en peor.
Y que la iglesia debe hacer lo que hizo Lot, afligir su alma, clamar, porque no nos va a quedar de otra. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Ahora, punto 4. Si esto es así, hermanos, el problema es, hay autoridades. Hay autoridades. Ahora, ¿qué enseña la Biblia en relación a las autoridades civiles? Porque hay autoridades civiles, el gobierno es una autoridad civil. Bueno, vamos a ver el contexto de la palabra que nos enseña la Biblia en relación a todo esto, porque hay autoridades civiles que Dios ha puesto. Vamos a ver Romanos 13 del 1 al 5. Romanos 13 del 1 al 5. Romanos capítulo 13 del 1 al 5. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, recuerden que Roma era la que gobernaba el imperio romano y era lo que ellos decían. Pero ¿qué les escribe Pablo a esos creyentes que estaban bajo el imperio romano? ¿Qué les dice Dios? ¿Qué es lo que la palabra enseña? Ahora, vean qué interesante. Dice la palabra en Romanos 13 del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, hermanos, un paréntesis, todo gobierno que llegue, todo presidente que llegue, hermanos, Dios tiene el control, porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone presidentes y quita presidentes. Toda autoridad es establecida por Dios. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Nadie llega por casualidad a un lugar en autoridad. Nadie llega por casualidad. Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted cree que es casualidad que toda esta gente que están para defender, entre comillas, los derechos humanos, estén puestos ahí en autoridad y más bien vayan en contra realmente de la familia? Eso es parte del plan y propósito de Dios. ¿Usted cree que Judas llegó por casualidad a ser parte de los 12? No. Todo, Dios tiene el control absoluto. Dios es soberano. Y Él gobierna en todos los reinos de la tierra. Y así se lo dice el Señor a Nabucodonosor en un momento en la palabra de Dios. Y Él le dice, solo Dios gobierna en todos los reinos de la tierra. Él es el que hace todas las cosas. No es el hombre, sino Dios. Amén. Ahora, verso 3, seguimos leyendo. Vamos a leer hasta el verso 5. Verso 2, perdón. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, les está diciendo, sométanse al gobierno romano en lo que el gobierno establece. Hay leyes que nosotros, aún como cristianos, debemos de someternos, porque son autoridades puestas por Dios. Si yo no me someto a las autoridades, yo estaría, en este caso, desobedeciendo a Dios. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ok, seguimos leyendo, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, oigan. Son servidores de Dios los que están puestos en autoridad. Estaba hablando del Imperio Romano. Dice, porque son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, la Biblia aquí muestra que nosotros debemos de someternos a las autoridades de este mundo, como cristianos. Porque en eso vamos a honrar a Dios, vamos a glorificar el nombre de Cristo, en ser personas que nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido en este mundo. Ahora, si las autoridades que Dios mismo ha puesto
van en contra de Dios, ellos van a tener que darle en cuenta a Dios. Ellos van a tener que darle en cuenta a Dios. Así que un presidente que firma un decreto que para que se dé eso de la ideología de género, él le va a dar cuenta a Dios. Él tal vez no lo sabe, pero él va a darle cuenta a Dios por lo que él está haciendo, porque él fue puesto en autoridad. Y según la palabra, él debe servir a Dios como autoridad. Amén. Ahora, punto 5. Porque entonces, viendo esto, que la Biblia nos muestra eso, ahora viene el punto 5 y es, ¿qué tenemos que hacer entonces los creyentes cuando los gobiernos aprueban leyes que van contra la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes cuando los gobiernos, porque esto es mundial, esto no es solo aquí en Costa Rica? ¿Y por qué es mundial? Porque Jesucristo lo predijo, es lo que estamos viendo. La ideología de género es, en este caso, un cumplimiento de la palabra. Esto es mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes en relación a eso? Ahora le hago una pregunta para responderle con la palabra de Dios. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Dios con su palabra o las autoridades que Él ha puesto? Sería Dios y su palabra antes de las autoridades que Él ha puesto. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque nosotros no podemos ir o no podemos obedecer ahora a un gobierno que lo que el gobierno quiere que yo haga o que nosotros hagamos va en contra de la máxima autoridad que es la palabra de Dios. Y eso se aplica en todas las áreas. La Biblia dice que mujeres deben de someterse a sus esposos. Ok, siempre y cuando ese esposo no le haga hacer algo a esta mujer que vaya en contra de la palabra de Dios. Hijos deben de someterse a sus padres, porque son la autoridad, siempre y cuando lo que esos padres no vayan a decirle a él vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Ok, vamos a verlo en la Biblia, a ver si eso es así o no es así. En este caso sería como decirle al gobierno, ok, no estamos a favor de eso, estamos en contra de eso. No nos vamos a someter a lo que ustedes quieren. Pero la Biblia dice que debemos de someternos a esa autoridad. Entonces, si esa autoridad me castiga, ¿qué tengo que hacer yo? Recibir el castigo para honrar a Dios, que es máxima autoridad que la ley del gobierno. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ver ejemplos en la palabra. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, verso 13 al 19. Daniel, Antiguo Testamento. Profetas mayores. Si se le complica un poco en la Biblia suya, en la primera página, ahí viene el índice y busque Daniel y ahí le da el número de página. Daniel capítulo 3 del 13 al 19. Vamos a leer primeramente. Aquí viene hablando de los amigos de Daniel. Daniel capítulo 3 del 13 al 19, y aquí la historia es con Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor en ese momento que gobernaba Babilonia. Y recuerden que en aquel tiempo un rey, cuando él decía algo, el que no lo cumplía, le podía mandar a cortar la cabeza y nadie decía nada. Porque él era el rey, él era la máxima autoridad. Dice la palabra en Daniel 3 del 13 al 19, ¿lo tenemos? Dice, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Porque recuerden que él levanta una estatua de oro y tenían que postrarse y adorar esa estatua, todos en el reino. Y si no, lo iban a tirar
a un horno hirviendo, a que se quemaran. Era el decreto del rey, era la orden del rey. Él era rey, él podía hacer lo que le viniera en gana. Pero ellos desobedecen a este mandato. Verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y el salterio y la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, ellos confiaban en Dios, estaban honrando a Dios, y si no nos libra, porque tal vez pueda que Dios diga, no, van a morir y ya está. Pero, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y usted puede leer la historia en su casa. Ellos son echados ahí, hermanos, pero dice que cuando ellos salen de ese horno, dice que ni a humo le olía la ropa. Y aún los que ellos los echaron, dice que ellos se quemaron y murieron solamente por tirarlos al horno este. Ok, ¿qué fue lo que hicieron estos jóvenes? Ellos eran temerosos de Dios, que representa la iglesia de Cristo. Igualmente vamos a someternos a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Y si hemos de recibir castigo por eso, lo aceptamos con tal de honrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, hermanos, si es la consigna. ¿Qué pasará el día en que eso se apruebe y digan que un pastor tiene que casar a una pareja homosexual? Pues si somos temerosos de Dios, deberíamos de decir: lo siento mucho, los amamos, queremos su arrepentimiento, que se vuelvan a Cristo, pero no puedo hacer eso. Entonces lo vamos a demandar y va a la cárcel. Pues si esa será la consecuencia por honrar a Dios, habrá que hacerlo. Cuando pasen estas leyes y muchos de los padres digan: no quiero mandar a mis hijos porque le van a enseñar eso. Y como hoy hay alguien que ya había publicado que si hacían huelga y no llevaban a sus hijos, les iban a echar también la ley para que la ley los obligara, y si no era de cárcel, ¿qué vamos a hacer como creyentes? Tendremos que tomar una decisión en Cristo. En Cristo. Y vuelvo a decirlo y lo he dicho muchas veces, por eso creo yo que ahí es donde va a salir realmente la iglesia de Cristo. Aquellos que van a honrar al Señor en sus vidas, que van a estar dispuestos, como en el principio en la palabra enseña, los héroes de la fe que estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. Otro ejemplo en la palabra, el de ahora Daniel con el rey Darío. Ya no estaba Nabucodonosor, sino ahora el rey Darío. En Daniel capítulo 6 del 7 al 10. Daniel capítulo 6 del 7 al 10. Ya vimos lo de los amigos de Daniel, ahora de Daniel. A esa última pregunta o ese último punto: ¿qué tenemos que hacer los creyentes cuando los gobiernos aprueben leyes que van contra la palabra de Dios? Dice en Daniel 6 del 7 al 10, dice:
Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, era una ley y se firmaba y tenía que cumplirse. No se podía abrogar esta ley. Verso 9, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora recuerden que Daniel era uno de los más grandes en el reino, en ese momento. Y el rey firma este edicto. Ya era una ley. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se escondió. ¿Verdad que no? No dice eso la palabra. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aleluya, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de su pueblo. Aunque el mundo, el gobierno firme y diga lo que sea, el pueblo de Dios debe buscar a Dios, honrar a Dios, humillarse ante Dios, porque al final es a Dios quien le vamos a dar cuentas. Eso es lo que la iglesia debe hacer. No importa lo que firmen, no importa lo que hagan, no importa de dónde venga, que es la Corte Internacional de Derechos Humanos. Hermanos, discúlpenme, pero eso debe importarnos un pepino. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad nuestra es la palabra de Dios, nuestro Dios mismo. Y no lo que diga un gobierno en este mundo, que más bien es puesto por Dios, y darán cuenta a Dios de eso que están haciendo. Darán cuenta a Dios. Otro ejemplo, ya vamos casi terminando para... Hechos capítulo 4 del 17 al 31. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 del 17 al 31. Y ahí vamos a ver otros versículos. Recuerden, hermanos, la vida de los primeros cristianos fue una vida de persecución. A ellos los perseguían. La persecución de ellos fue tanto política como religiosa, pero fue persecución. ¿Qué hicieron ellos en esta persecución? ¿Qué debemos de hacer la iglesia cuando venga la persecución? Porque yo lo he dicho también, yo no soy profeta, ni ando jugando loco. Hermanos, pero de verdad se va a cumplir todo esto porque la palabra lo enseña. Y vamos a llegar a ser perseguidos. Es más, ya los cristianos nos ven como raros. Si realmente queremos honrar a Dios. Dice la palabra en Hechos 4, del 17 al 31. Dice la Biblia, aquí están Pedro y Juan ante el concilio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Cristo. Y llamándoles les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes si quieren. ¿De a quién es debido obedecer? ¿Si a Dios o a los hombres? En este caso, a Dios. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso le toca a la iglesia. La iglesia, antes de estarse metiendo en politiquería, hermano, la iglesia debería proclamar el evangelio.
La iglesia no puede parar de predicar el evangelio. Vuelvo a decirlo esto y lo digo de todo mi corazón, hermano. Un partido político, un hombre cristiano no va a cambiar la situación en el mundo, ni en nuestro país, porque es algo que la Biblia enseña, tiene que darse. ¿Me entienden eso? Yo voy a la palabra. Es el fundamento que tengo. Seguimos leyendo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, que era por un milagro ahí. No estamos en eso. Verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, hermanos. Esto a mí me impactó. Y tiene que impactarnos a nosotros esta oración que ellos hacen cuando ellos llegan y cuentan lo que estaba sucediendo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, hermanos, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Igual que Lot en medio de aquella generación perversa. Ellos alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Lo primero que reconocieron, su soberanía. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, oiga, los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y es lo que está haciendo hoy el mundo. Los reyes de la tierra, los que están en autoridad, están en contra del Señor, en contra de Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Oiga, hasta el mismo pueblo de Israel en contra. La misma iglesia de hoy, que no es la iglesia verdadera. Iglesias gay, lésbicas, evangélicas. Hasta el mismo pueblo de Israel, por hacer, oigan, por hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿No acabamos de leer lo que Jesús dijo que iba a suceder? Su mano y su consejo había determinado eso. Es lo que Dios ha determinado, es lo que Dios dice en su palabra que va a suceder y está sucediendo. Por cuanto a tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios es soberano. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y ojo a esto. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo de nuevo, con toda valentía, con todo valor, en medio de la persecución, en medio de lo que digan, prediquen tu palabra. Y mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Para eso necesita el pueblo orar, para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para llevar el evangelio y decirle al mundo, en Cristo hay salvación. No un partido político, no un hombre. Aunque debemos de orar por los que están en eminencia, por los que van a llegar a gobernar. Y debemos de darle nuestro voto a alguien que tenga principios y valores, ojalá de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso no va a anular lo que ya Dios soberanamente ha determinado que va a suceder en este mundo. La iglesia, vuelvo a decirlo esto, la iglesia antes de meterse en la politiquería, la política, deberían de orar de esta forma, deberíamos de orar de esta forma para seguir llevando el mensaje. La palabra que al final es lo que necesita todo hombre en este mundo para salvación. Algo que hoy más bien no se está dando. Y han hecho de la predicación del evangelio un show.
pero no se predica el verdadero evangelio de Cristo. Y hermanos, en el caso mío, a mí me ha pasado, y yo lo he dicho, yo no voy a prestar la iglesia, el púlpito para politiquería, para política. Y cuando están en campaña a uno lo llaman, que para que apoye y esto y lo otro, y ya por terminar es la misma historia. La misma historia. Por eso, hermanos, debemos de basarnos a la palabra de Dios, al fundamento que Dios nos ha dado. Y la iglesia es para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer la sal de la tierra y proclamar el evangelio de Cristo que cambia y transforma la vida de cualquier persona. Sea homosexual, sea borracho, sea mentiroso, necesita a Cristo. Y esa es la misión de la iglesia. Hechos capítulo 5 del 26 al 29, porque ahí sigue la persecución. 5 del 26 al 29 dice la palabra. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron otra vez: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos al verso 40 y 42 y con eso termino. Versos 40 y 42 de ese capítulo 5. Y con eso terminamos esta enseñanza, la ideología de género, un cumplimiento de la palabra de Dios. Versos 40 y 42 dice la palabra: y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Después de qué? De azotarlos. Porque ellos no obedecieron a las autoridades, porque lo que ellos decían iba en contra de la palabra de Dios. Después de azotarlos les intimidaron de que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Yo me quedo con eso. Eso necesita la iglesia hoy. No sabemos cómo nos van a azotar, no sabemos qué van a hacer con nosotros. Pero no podemos parar, quedarnos callados de seguir predicando el evangelio, su palabra. Aunque el gobierno y el mundo diga lo que quiera decir, aunque nos vean como nos quieran ver. En amor, orando, rogando a Dios para que Dios tenga misericordia. Para que sean salvos cuando escuchen el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la obra del cristiano, es la obra del cristianismo. No es un partido político, es la iglesia de Cristo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar la palabra, iglesia. Tenemos que hablarle a todo el mundo de Cristo. Y cuanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Esta palabra de hoy confronta mi vida como pastor para anunciar más el evangelio. Yo le decía: Señor, ábrenos puertas para ver cómo hacemos y llevar la palabra a Florencia que Dios nos ha puesto. Persona a persona, haciendo actividades en algún lado, iglesia, pero no podemos callarnos, tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que realmente orar para que Dios nos llene del Espíritu Santo y hablar con denuedo la palabra.
Eso necesitamos. Y no como hoy que creen en las iglesias que ser lleno del Espíritu es porque alguien hace la mano así y caen. Ya andan en desobediencia, dando mal testimonio y no hablan de Cristo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar, para tener valentía y predicar el Evangelio. Y eso necesitamos, la iglesia de nuestro tiempo. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Es la única verdad para nosotros, no hay otra verdad, Dios. Y en esa verdad queremos afirmar nuestro corazón hoy. A pesar de lo que estamos viendo a nuestro alrededor en el mundo, que está pasando y que va a suceder, Señor, aún en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a orar, a levantar nuestra voz a ti, a afligir nuestro corazón, nuestra alma, como lo hizo Lot, Señor. No solamente por nosotros, Dios, sino por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestras generaciones. ¿Qué van a ver ellos, Señor, en un mundo apartado de ti? Una sociedad que te está dando la espalda cada vez más, mi Señor. Señor, fortalece a tu pueblo, a la iglesia. Habla a la iglesia, mi Señor. Guarda a la iglesia, a tu pueblo, en medio de esto que viene, Señor. Apercibe a tu pueblo, Señor, como dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Y guárdanos, Dios. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a tener la valentía, el valor, la confianza que tuvieron muchos hombres de Dios, Señor, para, en contra de las leyes que iban en contra de tu voluntad, afirmarse y confiar como lo hicieron aquellos jóvenes. Confiar como lo hizo Daniel, que al oír el decreto fue y humilló su corazón ante ti, Señor, para seguir adorándote y orando delante de ti, mi Señor. Mira nuestra vida, Señor, mira nuestra familia, nuestros hogares, y guárdanos, Dios, y bendice a tu pueblo, a la iglesia, que podamos levantar tu palabra en alto, Señor, que podamos levantar tu nombre en alto, Señor, donde vayamos, donde estemos, Señor, y decir sin ningún temor: somos cristianos, somos creyentes, temerosos de Dios, y vamos a honrar la palabra de nuestro Dios, aún a costa de nuestra propia vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios.